Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Soy María y hoy os traigo de nuevo un libro de Matías Martín. Es Metamorfosis en el cielo, como podéis ver. Bueno, ya que hemos hecho la reseña de los dos libros anteriores, pues ya solo me faltaba este. Os voy a decir más o menos que en los dos libros anteriores es un libro muy bonito. Es uno de esos libros que nos dejan pensando a ver hasta dónde estamos dispuestos a cambiar por amor, por la vida, por la redención. El protagonista, según él mismo, es el peor acróbata del mundo, pues se gana la vida arriesgando su cuerpo para sentir que vuela, como para sentir que roza el cielo. Pero ese cielo personal se oscurece un poco cuando le aparece una enfermedad grave, a la que le llama la remolacha. Es como una presión física que limita sus posibilidades. Aquí ya la metáfora la vemos clara. Un cuerpo que ya no soporta el peso de la vida y un deseo de volar, de ascender, que se vuelve inaccesible. Mientras nuestra protagonista Tom está en el hospital, conoce a un ser que es mitad mujer, mitad pájaro y que le ofrece un pacto increíble: transformar su cuerpo en ave, curarle, pero a cambio él le exige un hijo. Es un trato muy duro, brutal en apariencia, pero también le da esperanza. Es como una promesa de libertad, de fusión con la naturaleza y de encarnación poética. Pero claro, el coste es muy alto e irrevocable: abandonar su humanidad y lanzarse a lo desconocido por amor. Esta metamorfosis representa la vida entera como un riesgo sagrado. El protagonista se pregunta que hasta dónde puede ceder un hombre por una causa emocional profunda. Es una pregunta que se nota en cada frase del libro. Aquí el amor redentor te aparece como redención pura, consciente y radical. El autor Mathieu no esquiva la angustia. La enfermedad simboliza todo lo opuesto al cambio, a la metamorfosis. Entonces aquí la vida ya no es simplemente existir, sino es ser capaz de reinventarse incluso cuando estamos en el límite. Aquí en este libro, como en otros del autor, vemos la fantasía. En este caso el cielo se alinea con la fantasía, pero también hay un anhelo espiritual. El acróbata, que ya no puede saltar, pues decide fundirse con el aire, con la pluma, con aquello que le supone morir como Tom y nacer como pájaro. Y luego la figura de la mujer pájaro, tan solitaria y tan poderosa, que encarna ese puente mágico entre lo humano y lo elemental. Es madre, es criatura, es guía y es su rescate. Como hemos visto en otros libros del autor, muchas de sus novelas, de sus historias, se basan un poco en su biografía. Y es que Matías Martín, que es músico y es poeta, sabe mucho de hospitales y de heridas como pocos. Entonces la novela está imbuida de su propia experiencia y destila también mucha sabiduría dolorosa. Él ha dicho que la enfermedad limita el campo de lo posible. Sin embargo, la metamorfosis te invita a soñar, a ir un poquito más allá de lo que es la carne y hueso. Este libro, Metamorfosis en el cielo, lo escribe con su voz artística. De hecho, ha compuesto también discos vinculados al libro, como en el caso anterior. En este caso, en 2012, publicó Bird and Roll, Pájaro y Rol. Y tiene canciones del disco inspiradas en esta misma historia. Como siempre he dicho con los libros de este autor, tenéis la experiencia completa, tenéis el libro, tenéis la música y en algunos casos tenéis también película. Como ya lo he dicho en vídeos anteriores,
me gustan todos los libros de este autor, todo en general lo que traigo al canal es porque me gusta. Y de hecho, si te gustan las novelas cortitas que se leen de un tirón, ya ves que no es una novela larga, se lee muy fácil, se lee muy rápido y es una lectura perfecta ahora para las vacaciones. Esta es una de esas novelas que se leen rápido, que te hacen pensar y que incluso revientan tu mundo de expectativas, te da esperanzas. Este libro es como una pequeña joya, en todos los sentidos, incluso lleva las ilustraciones. Qué maravilla de dibujo, una pena que no las haya en el interior también. Pero es un libro muy bonito. Y no importa si ya te has leído La mecánica del corazón o La alargada sombra del amor. La voz del autor siempre encuentra formas nuevas de conmovernos, de encontrar nuevas historias y nuevas formas de llegarnos. Yo creo que es una de las obras más cautivadoras que he escrito. Es una fábula que tiene un ritmo narrativo sensorial, rápido. El amor te aparece como una fuerza alquímica, algo tangible, algo transformador. Y aquí no vemos la enfermedad como una tragedia, sino que es la puerta para la metamorfosis. Y cada personaje además te encierra una metáfora. El acróbata, la mujer pájaro, el hospital, el propio cielo. No sé si lo habréis leído o tenéis ganas de leerlo, pero este libro es más que una historia fantástica. Es una invitación poética a pensar que la vida, a pesar de frágil, puede brillar con luz propia si lo permitimos. Que nos podemos transformar y transformarnos también es vivir, pero también es renunciar, claro. Y que el amor en su versión más pura pues puede ser esa senda aérea que nos lleva más allá del miedo. No sé, para mí ha sido una lectura muy bonita, una tarde muy entretenida también. Yo lo recomiendo si queréis leer algo más original, más que el típico suspense, el típico humor. Creo que son libros muy bonitos. No sé si lo habéis leído, dejadme en comentarios qué os ha parecido, si conocéis algún libro parecido que queráis recomendarnos también y lo dejáis en los comentarios. Y nada más, gracias por leer hasta aquí y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo con otro libro interesante.